Bienvenido a este camino de dicha, un camino donde observándonos hacemos consciente el inconsciente y lo transformamos, donde nos vemos reflejados en todo lo que nos rodea para conocer quién somos desde una visión no dual, de unidad con todo para conocer nuestra verdad. No vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos nosotros. Soy María Belén Miño, más conocida como Cosima. Gracias por darte este espacio. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están, gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Bliss Journey. En este episodio quiero hablarles justamente de la procrastinación. Y este es un tema que en muchas de mis consultas en la terapia en reprogramación mental salen a la luz y la gente se cuestiona por qué quizás dejan las cosas a medias, por qué siempre empiezan una tarea y terminan sin acabarla, o por qué dejan siempre las cosas para después o posponen estas tareas. Y este es un tema demasiado interesante a entender porque a veces tenemos la creencia de que la procrastinación es este estado de que quizás somos muy perezosos o somos muy vagos para hacer algo. Entonces, eso es lo que hace que no nos vayamos más allá. Es importante que empecemos a irnos más profundo sobre lo que está sucediendo y lo que se está moviendo a través de esta procrastinación, que es lo que vamos a indagar en este episodio. Entonces, quédate, no te olvides de suscribirte a mi canal si es que estás en YouTube y vamos ahí. Antes de empezar, vamos a hablar sobre las señales de que eres un procrastinador. Y yo sé que si probablemente estás aquí viendo este video es porque lo eres, porque ya has identificado que quizás te pones una meta y no lo logras, no lo cumples, pero vamos a ver un poco más de señales que nos van a dar la pauta de que somos un procrastinador y que también nos pueden dar la pauta de cómo podemos empezar a contrarrestar o reducir este comportamiento en nuestro día a día. Entonces, una de las señales principales de que eres un procrastinador es que tu espacio de trabajo es un desorden. ¿Ok? Esto es demasiado importante porque cuando nosotros trabajamos en un espacio que está hiper desordenado, que no nos inspira, que no está alineado quizás con ese orden que requiere el tema de reducir la procrastinación, nos convertimos en esa persona que quizás empieza a ordenar todo a última hora. Cuando estamos en un espacio o en un escritorio que está demasiado desordenado, ese desorden podría ser una de las causas o uno de esos gatillos mentales que nos llevan a procrastinar nuestras tareas. Otra de las señales de que eres un procrastinador es que te cuesta trabajo llevar un calendario con tus actividades. Esto ayuda mucho cuando somos procrastinadores o cuando posponemos tareas a que nosotros podamos tener una organización mental. La mente en sí no está diseñada para retener demasiadas ideas. Es importante entender que tu mente, cuando tiene demasiadas ideas y están solo en la cabeza, es demasiado frágil que tu mente pueda retener todas esas ideas paso a paso de lo que tienes que hacer. Entonces, todas estas ideas que tenemos en la mente pueden llevarnos a procrastinar, primero porque nos olvidamos de esas tareas y segundo porque realmente esas ideas que están en la mente pueden causar demasiada abrumación. Pueden hacer que estemos demasiado abrumados de tantas cosas que tenemos que hacer, que llamar a tal persona, que hacer tal tarea, que planificar la reunión, qué sé yo, cualquier cosa. Y todo eso queda mucho en el plano de la mente. Para yo sentir que tengo mayor organización, es importante hacer que bajemos esas ideas al papel, a un calendario, a una organización adecuada para empezar a tener mejor gestión del tiempo y que no nos abrumemos con la carga mental que tenemos de las cosas que tenemos que hacer. Esa es una de las causas principales igual de esta procrastinación. Otra de las señales de que eres un procrastinador es que prefieres ceder ante un estímulo a corto plazo, como descansar antes de planificar tus tiempos o sin planificar tus tiempos, en lugar de realizar realmente ya tus actividades y luego relajarte. Esto es porque muchas veces buscamos demasiado como esta gratificación instantánea y esta gratificación instantánea hace que pospongamos estas tareas y ya vamos a ver las razones por las cuales procrastinamos y esta es una de ellas. La gratificación instantánea, el recibir placeres inmediatos o recibir esta recompensa inmediata hace que tu cerebro se llene de dopamina y hace que tu cuerpo empiece a segregar este neurotransmisor que es la dopamina. Y a la final, poco a poco nos empezamos como a volver adictos a esta sustancia que nos da este estado de placer instantáneo, lo cual no nos permite luego empezar a
enfocarnos quizás en una sola tarea, en realizar una tarea y después recibir una mayor recompensa que podría ser la satisfacción de haberla acabado o podría ser quizás ahí sí premiarte por haber acabado esa tarea. Pero si yo vivo dentro de esta gratificación instantánea y me distraigo fácilmente por buscar estos momentos de placer instantáneo, yo estoy haciendo que justamente esa sea mi causa o mi excusa de mi procrastinación. Otra de las razones por las cuales eres un procrastinador es que evitas las responsabilidades o las pasas a alguien más. Tienes como esta inseguridad profunda al momento de decidir qué hacer y quizás haces que alguien más sea el responsable o el tiempo sea el responsable de por qué no hiciste esa tarea. Muchas veces nosotros no nos hacemos cargo de nuestro rol y de cómo nosotros estamos alimentando esa procrastinación, pero a veces usamos el tiempo como una excusa o como el culpable de que no alcancé a hacer tal cosa y simplemente estamos teniendo una mala relación con el tiempo en ese sentido. Otra de las señales de que eres un procrastinador es que prefieres tener el menor compromiso posible en tus relaciones laborales y esto sucede mucho cuando estamos trabajando en una empresa con más gente. Empezamos a tener como esta necesidad de quizás hacernos cargo de todo dentro del área laboral y nos cuesta trabajo quizás delegar. Y obviamente si es que nosotros estamos sobrecargándonos de tareas, somos más propensos a procrastinar porque preferimos no tener como esa delegación con las personas con las que trabajamos. Otra de las señales de que eres un procrastinador es que pierdes quizás el foco constantemente. Tu mente se desenfoca muy fácil, cambias de actividad demasiado rápido, eres desenfocado, te distraes fácilmente. Entonces, cuando yo estoy pensando, a ver, voy a sentarme a grabar este episodio, a grabar este podcast, pero en el camino me topé con que quizás algo vi que está sucio, los platos están sucios y me pongo a lavar los platos o me distraigo fácilmente, entro a redes sociales y ya pasé de una red social a otra y pasaron 40 minutos y ya se me fue el tiempo. Entonces, esto es también la búsqueda de gratificación instantánea como un método evasivo para no hacer esa tarea. Entonces, esta distracción que perdemos del foco constantemente también se da porque no estamos presentes y porque no tenemos quizás esta organización que nos ayude a tener una organización y una planificación mental que nos ayude a seguir como este paso a paso. Otra de las razones que nos dicen que eres en realidad un procrastinador es que quizás usas como la comida o el hambre o la excusa de voy a buscar un cafecito o antes de hacerme voy a comer esto. Todo eso también son excusas que la mente nos pone para buscar a la final esta gratificación instantánea y posponer esa tarea lo más posible para no enfrentarnos a eso que quizás nos da miedo hacer. Muchas veces y la mayoría de casos, la razón de la procrastinación es el miedo que puede estarse moviendo detrás. Entonces, es importante que nosotros empecemos a asociar y a entender que justamente estamos asociando el tema de hacer ciertas tareas con demasiado estrés o demasiada ansiedad o miedo por el miedo a que nos salgan mal las cosas, a que nos vaya mal, a que fracasemos, a que nos equivoquemos, a que no esté hecho perfecto y muchas otras razones. Otra de las señales de que eres un procrastinador es que sueles pensar mucho en las posibilidades, o sea, eres muy soñador o muy soñadora. Entonces, esto hace que nosotros empecemos a llevarle al pensamiento, en vez de estar presente, le llevamos al pensamiento o al pasado o lo llevamos al pensamiento al futuro y nos imaginamos el peor escenario o ese futuro apocalíptico de me va a salir mal, nadie va a querer, qué sé yo, asistir o escuchar lo que yo tengo que decir o asistir a mi taller. Entonces empezamos a llevarnos hacia esta anticipación del futuro que hace que nosotros empecemos a procrastinar o nos llenemos de miedo y esa es la razón por la cual posponemos ciertas tareas. Y otra de las señales de que eres un procrastinador es que te cuesta decir que no y te cargas de más tareas pensando que puedes con todo. Este hecho de que no puedes decir que no es, por ejemplo, cuando tu familia te pide demasiados favores o hay alguien en la oficina y en tu trabajo que te piden más cosas de las que ya tienes planificado hacer que no están dentro de tu responsabilidad o de tu rol.
y a ti te cuesta decir que no, es decir, te cuesta decir no, no puedo encargarme de eso ahorita, lo podría hacer de aquí quizás en 2 días, en 3 horas, en un día, qué sé yo, cualquier cosa, y empezar a establecer límites a nivel de los favores que te empiezan a pedir. Esto tiene que ver mucho, obviamente, con el arquetipo del complaciente y esta dificultad de decir que no. Eso sería trabajo de otro video, pero vamos a entender ahora por qué realmente procrastinamos y qué es esta procrastinación en sí. La procrastinación es posponer o dejar tareas para después. Tareas que son importantes, pero para nuestra mente son como difíciles de lograr. Y entonces la mente nos vende la idea de que posponiendo quizás esas tareas vamos a liberarnos de ese sentimiento de dificultad y ocultar las emociones incómodas que vengan con esa tarea. Más que nada la procrastinación, detrás se esconde como este miedo, ¿verdad? Miedo a que no me salgan bien las cosas, miedo a que me vaya mal, miedo a muchas otras cosas que se pueden estar moviendo, pero principalmente viene de una inadecuada gestión emocional. Cuando nosotros procrastinamos, no es que posponemos las tareas o dejamos las tareas para después, porque simplemente soy vago y soy perezoso o simplemente soy desorganizado, sino que no hay una correcta gestión emocional de las emociones que pensamos que vamos a sentir al enfrentarnos a hacer esas tareas. Entonces, la procrastinación en sí es esta carencia de gestión emocional y empezamos como mecanismo de defensa a evitar esas tareas para que no sintamos ese estrés o esa ansiedad o ese miedo que nos genera el ponernos a hacer esa tarea que pensamos que quizás es demasiado difícil. Entonces, es importante entender que la medicina o la solución o el antídoto para reducir la procrastinación es en sí una correcta gestión emocional de las emociones que nos puede traer el empezar a hacer esa tarea. Y esto es súper loco porque las personas en realidad siempre llegan a mi consulta y me dicen, ¿por qué procrastino? Porque antes quizás sí lo hacía y ahora ya no. Entonces ahora vamos a ver justamente las causas por las cuales procrastinamos. Y una de las causas principales es principalmente el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a ser criticados o juzgados, porque justamente estos miedos hacen que nosotros querramos evadir el sentir esos miedos al hacer esas tareas, al tener que hacer esas tareas para llegar a la meta final que va a ser como este gran resultado. Entonces tenemos tanto miedo al fracaso que empezamos a pensar que huir o no hacerlo, como evitar hacerlo, es más fácil que realmente ponernos a hacer. Cuando en realidad lo que viene luego de la evitación de esto es la culpa y es el autocastigo. Ya vamos a ver justamente el ciclo de la procrastinación para entender cómo podemos empezar a reducir este comportamiento. Otra de las causas de la procrastinación es justamente el síndrome del impostor. Y este síndrome del impostor podría nacer principalmente de una carencia del reconocimiento de nuestras capacidades internas. Viene muchas veces de la falta de autoconfianza. Este síndrome del impostor es esta idea de que no somos lo suficientemente buenos, de que la gente se va a dar cuenta de que quizás mi producto no es lo suficientemente bueno y me van a descubrir que estoy siendo un farsante o que no sé suficiente. Entonces, esto también tiene mucho que ver con el miedo al rechazo, miedo a ser criticados, miedo a ser juzgados y el miedo al fracaso. Entonces, este síndrome del impostor nace porque no nos creemos lo suficientemente buenos para realmente estar haciendo lo que estamos haciendo. Y eso es lo que hace que empecemos a dejar las tareas para después. No nos enfrentemos a ese reto o a esa meta que nos hemos puesto. Entonces, esto nace, este síndrome del impostor y esta procrastinación, digamos que el ciclo vendría a ser, primero, falta de autoconfianza, dudamos mucho de nuestras capacidades, siempre estamos cuestionándonos, ¿será que voy a poder? No soy capaz, no sé suficiente, ¿qué pasa si a la gente no le gusta lo que estoy haciendo? Em, Etcétera, etcétera. Entonces, todo este diálogo interno viene obviamente, desde este diálogo interno del ego, pero viene de esta falta de autoconfianza en mis capacidades y en lo que yo actualmente sé.
Y esta falta de autoconfianza es lo que hace que nosotros entremos en este síndrome del impostor. Y a la final, cuando ya entro en este síndrome del impostor, yo termino procrastinando y dejando las tareas para después, para evitar sentir justamente o confirmar que soy un fraude, que no sé suficiente, que no puedo. Entonces, esto hace que nosotros evitemos todo este ciclo y terminemos sin hacer las tareas que queremos hacer por el miedo a ser descubiertos, por el miedo a confirmar la creencia de que no somos suficientes, de que no podemos y seguir como alimentando nuestra falta de autoconfianza. Entonces ahí te pregunto, ¿qué papel o qué rol estás jugando tú en tu falta de autoconfianza? Porque nosotros mismos somos los que estamos alimentando este diálogo interno negativo del ego que dice no puedes, no eres suficiente, no eres capaz, no vas a poder, te va a salir mal, mejor no hagas nada. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tú mismo y tú misma estás alimentando este ciclo de la procrastinación y a la final alimentando esta creencia negativa sobre ti que solo está alimentando y nutriendo tu falta de autoestima y tu falta de autoconfianza? Entonces, también es importante entender que la procrastinación es una forma de no actuar por las creencias inconscientes que están tomando decisiones por nosotros. Esta parte de nuestra mente subconsciente, el 95% de nuestra mente es mente subconsciente y nuestra mente subconsciente lo que está haciendo es tomar decisiones por nosotros todo el tiempo porque es la encargada de automatizar los procesos. Entonces, tu mente subconsciente el 95% del tiempo toma decisiones por ti y en tu mente subconsciente están tus miedos, tus creencias limitantes, tus heridas emocionales, tus traumas de la infancia, tu inseguridad interna. Y la mente subconsciente lo que hace al retener y guardar esta información es querer protegerte. Entonces, a la final, el tema de la procrastinación y de dejar las tareas para después o dejar las cosas a medias, el no actuar, es decir, la inacción, se da por creencias inconscientes que están tomando las decisiones por ti. La creencia de que no sabes suficiente, la creencia de que no eres merecedor, la creencia de que te va a ir mal, la creencia de que es muy difícil hacerlo o muy difícil crear ese emprendimiento o esa meta que tienes en mente. Y esas creencias están como llevando el volante de nuestra vida y limitando nuestra capacidad de crear más, de tener mejores resultados y de ser más a la final. Pero todo inicia en tus creencias inconscientes sobre ti y sobre el mundo, que están haciendo que tú te paralices por ese miedo inconsciente a fracasar, al rechazo, a ser juzgado, a criticado y te paraliza. Entonces, realmente si te das cuenta, esa parálisis que se crea es por no saber gestionar esos miedos inconscientes, por no haber transformado ese contenido de tu mente que te está limitando. Entonces, hay muchos consultantes que llegan a mí y me dicen, ¿cómo hago para quitarme el miedo? Ya no quiero sentir ese miedo que siento al ponerme una meta nueva, a los riesgos que quiero correr, que quisiera arriesgarme, pero no sé cómo quitarme ese miedo. Y yo siempre les contesto, bueno, si quieres quitarte el miedo, pues no sé dónde tengas que encontrar esa fórmula mágica, pero acá no es, porque el miedo no es algo que se quita, el miedo es algo que se gestiona. Y cuando yo logro gestionar mis miedos y hacer que estos miedos no sean como este monstruo gigante que me paraliza y que me grita que no puedo, que no me va a ir bien, que voy a fracasar, que cuando yo no logro hacer que este monstruo gigante se convierta solo en un susurro, que sí, que me alerta, que me quiere proteger, pero que ya no sea este monstruo gigante que empieza a tomar las decisiones por mí, sino que yo lo veo, lo escucho, le digo gracias por protegerme, gracias por alertarme y hago que sea solamente un susurro en mi mente que simplemente me acompaña, pero que yo le digo en ese momento gracias por estar acá, pero ya no necesito tu ayuda en este momento o ese miedo que estoy viviendo no es un miedo real. Entonces empezamos a ser nosotros quienes tomamos las decisiones de nuestra vida y no es el miedo el que domina esta parálisis o esta inacción que surge a raíz de la falta de autoconfianza. Y que el efecto de eso es en sí la procrastinación, es dejar todo para después por miedo a que nos vaya mal. Entonces, ahorita quiero que tú identifiques qué gatillos mentales tienes cuando procrastinas. ¿Qué es lo que gatilla en ti el hecho de procrastinar? Pensar que es muy difícil o quizás, por ejemplo, uno de mis triggers o mis gatillos mentales es limpiar. Yo siempre tiendo como a coger la escoba, veo que está un poco sucio y esa es mi forma de procrastinar. Y mi excusa para dejar las cosas para después es justamente esa. No, es que está todo sucio, tengo que limpiar, tengo que lavar los platos, tengo que cambiar las sábanas, tengo que hacer todo menos la tarea que tengo que hacer.
Entonces, es loquísimo, pero hay que identificar ese gatillo mental que hace que tú dejes las tareas para después, para al ser consciente de que yo uso eso como mecanismo de evitación para no sentir ese sufrimiento o ese dolor o esa ansiedad que me va a traer a hacer esa tarea. Cuando yo identifico eso, me doy cuenta y puedo ser consciente y puedo decirme a mí misma, no, ok, voy a elegir sentarme ya a hacer esa tarea para que justamente probarle a mi mente que no es tan difícil, no es tan caótico como pensaba que iba a ser. Entonces es importante identificar estos gatillos mentales. ¿Cuál es el tuyo? Quizás son las redes sociales. Deja el celular por una hora a un lado, apágalo, bloquea las redes sociales. Incluso hay una forma de hacer que tu Instagram tú le puedas poner una configuración que te avisa cuando ya vas, por ejemplo, una hora dentro de la aplicación y te sale un anuncio y te dice cerrar ahora y tú conscientemente tienes que elegir cerrarlo para empezar a ponerte a hacer esas tareas. Entonces, sí es mucho de ser consciente de cuáles son esos distractores o excusas que estoy usando para no tomar acción. Entonces, ¿cuál es tu distractor para no hacer y dejar las cosas para después? Quiero que identifiques eso. De ahí, otra de las causas de la procrastinación es ser demasiado perfeccionista. Yo siempre escucho que una fortaleza de las personas que llegan a mi consulta es una de mis fortalezas es ser perfeccionista, pero muchas veces el ser perfeccionista nos juega en contra, porque de una u otra forma nos estamos poniendo expectativas muy altas sobre nosotros mismos y estándares demasiado altos sobre nosotros mismos. Y ese perfeccionismo viene movido muchas veces desde el miedo a que las cosas no sean perfectas, a que para mi mente las cosas no estén hechas perfectas. Entonces, cuando yo soy demasiado perfeccionista con las tareas que quiero hacer, nunca voy a alcanzar esos estándares de perfección porque siempre va a haber algo mejor y nunca va a estar hecho perfecto para la persona que tiene esta mentalidad perfeccionista. El perfeccionismo viene desde este miedo porque empezamos a pensar y de niños quizás recibimos en la infancia este mensaje de que si no está hecho perfecto, entonces tú no vales como persona. Y eso es lo que nos dice nuestro diálogo interno. Si es que no hago las cosas perfecto, si es que esta tarea no está perfecta, entonces yo no valgo. Entonces es muy importante entender que el perfeccionismo es miedo y el perfeccionismo llevado al extremo nos paraliza de una u otra forma y hace que entremos en este ciclo de la procrastinación. Entonces hay que soltar un poco como esos estándares de perfección que tenemos para empezar a hacer las cosas sin necesidad de que sean perfectas, permitirnos ser humanos, permitirnos fallar, permitirnos equivocarnos, permitimos mostrarnos tal cual somos y que no necesariamente las cosas estén perfectas, que el fondo de tu valor no está en qué tan perfecto están las cosas, sino que realmente tú vales por la humanidad que habita en ti, la autenticidad y la esencia que habita en ti. Entonces, eso es empezar a reconocerte como una persona que es humano y no perfecto. Entonces, justamente esto es demasiado importante porque cuando somos muy perfeccionistas empezamos a pensar que no sabemos suficiente, que las cosas están mal, que debería usar otras estrategias o debería volver a grabar el video porque sonó quizás por ahí detrás el ladrido de un perro, una moto que pasó. Entonces, empecemos a permitirnos no tener estándares tan altos sobre nosotros mismos para empezar a hacer las cosas y dejar esa procrastinación por miedo a que las cosas o a que la gente vea que no es tan valioso lo que tenemos que compartir. Entonces, otra de las causas por las cuales procrastinamos es que queremos hacerlo todo solos o solas. Nos cargamos con demasiadas cosas que hacer y no sabemos decir no. Otra de las causas de la procrastinación es que nos comparamos constantemente con otras personas que están haciendo lo mismo que nosotros. Entonces, esa comparación también es caer dentro de una de las trampas del ego, que es pensar que tú vales por cuánto estás haciendo, por lo que estás logrando, por los resultados que tienes y tu mente constantemente te empieza a decir, ah, esa persona ya está en tal lugar, tiene tantos seguidores, tiene tantos likes y tiene tantas consultas y tiene tantas sesiones y tiene tanto dinero y yo no estoy ahí. Entonces el ego lo que hace es empezar a hacer que tú caigas en esa trampa de pensar que tú vales por todo eso que quizás otras personas ya tienen. Entonces tú vales menos, te posicionas en un lugar inferior inconscientemente y posicionas a las personas en un lugar superior. Es como que les endiosas y les ves como si fuera un ídolo, ¿no es cierto? Empezamos a idolatrar, a idealizar a esas personas y automáticamente nos ponemos en un lugar inferior y empezamos a hacer que
que nuestro valor se condicione por factores externos, que es la comparación externa con otras personas. Cuando el hecho de que quizás una persona tenga más seguidores que tú haciendo exactamente lo mismo no te da ni te quita valor, ¿verdad? Una persona que tiene más dinero que tú o es más conocida en el mundo, en el área en lo que tú haces, no quiere decir que tú valgas menos. Eso no te da ni te quita valor. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a alimentar nuestra propia desconfianza hacia nosotros mismos porque estamos basando nuestro sentido de valor en cosas externas y nuestro valor no es intrínseco. Entonces tenemos que tener súper presente que esta es una de las causas principales de la procrastinación, la comparación y el caer dentro de esta trampa del ego que dice, tú no vales porque no estás donde los otros están. Estamos empezando a medir nuestro progreso y nuestro valor con la regla de otras personas. Entonces es importante ahí la gestión emocional, el empezar a cultivar tu autoconfianza desde este lugar de yo sé cuál es mi valor y el hecho de que otra persona esté donde yo quiero estar no quiere decir que yo valga menos. Eso no condiciona mi sentido de valor. Cuando tú trabajas en eso, te vuelves inquebrantable, eso es lo que yo siempre digo. Entonces, esa es otra de las causas de la procrastinación, la comparación constante, el no reconocer tu trabajo y tu potencial. Entonces, dichas justamente las causas de la procrastinación, ya te puedes empezar a tener una pauta de cuáles son las cosas que puedes hacer para reducir la procrastinación en tu día a día. Y justamente esto es lo que trabajamos mucho en mi programa de 6 semanas Focus On, donde empezamos a cubrir esto, cultivar tu autoconfianza, tener claridad de cuáles son las ideas que quieres hacer, claridad de tu propósito para empezar a reducir la procrastinación y empezar a tomar acción para cambiar esas creencias limitantes raíz y esos miedos raíz que están haciendo que a la final procrastinemos y no tengamos los resultados que queremos en nuestra vida. Entonces, quiero contarte un poco sobre el ciclo de la inacción que yo le llamo. El ciclo de la inacción es justamente la primera fase de este ciclo, es tener creencias como es muy difícil hacerlo, no puedo hacerlo, no soy capaz, no sé suficiente, no soy suficiente, no soy merecedor quizás. Y empezamos a pensar que es muy difícil. Esta es la primera fase de este ciclo de la inacción. Cuando yo pienso y tengo un pensamiento de que es muy difícil hacerlo, yo lo que voy a hacer y la segunda parte de este ciclo es que voy a empezar a generar una emoción en mí y voy a empezar a sentir que no puedo, que no soy capaz. Me voy a sentir incapaz de lograrlo, voy a sentirme inseguro o insegura de hacerlo porque tengo la creencia raíz de que es muy difícil. Entonces eso va a generar una emoción a nivel neuroquímico, a nivel bioquímico en mi cuerpo y neuronal que empieza a hacer que yo sienta esa incapacidad, que yo no me sienta segura, que dude mucho de mis capacidades. Y este sentimiento empieza a causar mucho miedo y el miedo lo que quiere hacer es alertarnos o protegernos de aquello que pensamos que es peligroso. Tu mente subconsciente siempre va a querer protegerte de aquello que piensas que es peligroso o que no es seguro hacer. Entonces, este miedo lo que hace nos paraliza y esta es la siguiente fase del ciclo de la inacción. Empieza esta parálisis, empieza a dominarnos el miedo, este miedo empieza a ser este monstruo gigante que nos grita, ¿ok? Entonces ahí empieza la parálisis y ahí empieza esta inacción. Dejamos de tomar acción, empezamos a tomar decisiones porque alineadas con cómo me estoy sintiendo, me siento incapaz, me siento que dudo de mis capacidades, no siento que sé suficiente por cómo estoy pensando de mí o por cómo estoy pensando de la situación o de las cosas que quiero hacer. Pienso que es muy difícil. Entonces empiezo a tomar acciones u omisiones alineadas a cómo me estoy sintiendo por cómo estoy pensando. Y eso es lo que hace que mi resultado, que es la última fase de la inacción, obviamente sea quizás rendirme porque siento que no soy suficiente y ese resultado, que obviamente va a ser negativo, porque ese resultado empieza a ser alineado con cómo yo me estoy sintiendo por cómo estoy pensando de esa tarea o de esa situación. Entonces, este resultado lo que hace, y aquí es la parte importantísima de este ciclo, que este resultado lo que hace es que empieza a confirmar la creencia raíz o el miedo raíz de que es muy difícil lograrlo y de que yo no estoy en capacidad de hacerlo o de que yo no puedo hacerlo o no sé suficiente o no soy suficiente. Y mi mente empieza siempre a buscar evidencia de que eso es verdad, de que yo no puedo hacerlo.
Entonces, ¿qué pasa? Empieza a bajar nuestro nivel de autoconfianza y empezamos a dudar muchísimo más de nuestras capacidades cuando queremos crear algo en nuestra vida y tener los resultados alineados a lo que queremos. Entonces, justamente para salir de este ciclo, yo tengo que empezar primero a cultivar mi autoconfianza y empezar a cambiar ese diálogo interno de es muy difícil, no voy a poder, me va a ir mal y ahora qué van a pensar. Tengo que empezar a cambiar ese diálogo interno y empezar a reforzar un diálogo interno y unas creencias que en lugar de limitarme, empiecen a potenciarme para que mi mente subconsciente tenga esa información y que pueda ayudarme a co-crear con la realidad que quiero y con los resultados que quiero en mi vida. Yo, a mí me pasaba mucho hace 10 años que yo empecé justamente este camino de transformación personal. Me pasaba mucho esto. Yo vivía en el ciclo de la inacción porque yo tenía la creencia sobre mí de que yo no era buena, de que yo no iba a poder, de que siempre me salen las cosas mal. Y yo estaba demasiado dentro de esa identidad del ego limitante que no me dejaba tener los resultados que yo quería. Y yo vivía en un estado de inseguridad, yo me sentía que no era suficiente, yo sentía que no iba a poder, yo siempre vivía nerviosa, era muy tímida, tenía mucho pánico social, mucho miedo al qué dirán, movido igual desde una herida de rechazo profunda que tenía cuando era niña y que obviamente es algo que ya he trabajado y he logrado trascender, pero si yo no empiezo a cambiar las creencias que están tomando decisiones por mí, yo nunca voy a tener esos resultados deseados. Entonces, cuando yo empiezo a cambiar esa creencia y empiezo a actuar en coherencia con esa creencia sobre mí, yo empiezo a tener resultados alineados y empiezo a tener evidencia de que sí puedo, de que sí es posible esa realidad para mí, de que sí soy suficiente, de que sé suficiente. Entonces, cuando yo empiezo a tener esos resultados alineados, empiezo a confirmar una nueva creencia. Y esto es súper loco porque así es como se forman las creencias, a través de este pequeño ciclo de la inacción o esta pequeña fórmula que te he dicho de pensamiento, sentimiento, acción y resultado, que forma a la final tus creencias y la capacidad que tú sientes de hacer las cosas. Todo a la final es un efecto de ti, todo. Tu abundancia financiera, el trabajo que tú tienes, las relaciones de pareja que mantienes, la relación con tus amigos, la relación con tu familia. Todo es un efecto de la relación que tú tienes contigo mismo. Por eso hay esta ley de correspondencia que dice que como es adentro, es afuera. Entonces, quiere decir que todo es un reflejo de tu interior y todo es un reflejo de las creencias que se están moviendo a nivel inconsciente. Cuando yo logro transformar esas creencias, logro transformar los resultados que estoy teniendo en mi vida y logro reafirmar esa nueva identidad que a mí me potencia. Y así es como yo salí de ese ciclo de la inacción. Entonces, con eso quisiera dejarte dentro de este episodio. Si es que te interesa, obviamente, profundizar en esto, puedes agendar una llamada o una sesión gratis de 30 minutos de claridad conmigo en mi Instagram, que es cosima raya baja raya baja c, y en el link de mi biografía vas a encontrar justamente el enlace para agendar esta sesión gratuita conmigo, que es una llamada de claridad para ver cómo te puedo ayudar a trascender todo esto. Si te interesa información sobre mi programa de 6 semanas Focus On, donde trabajamos muchísimo el reducir la procrastinación, cultivar autoconfianza alineado a tu sentido de propósito para empezar a crear tu proyecto o tu idea sin procrastinar. Así que si es que te interesa eso, escríbeme directamente a mi Instagram. Si tienes dudas, preguntas, comentarios, igual escríbeme para ver qué te pareció este episodio y nos vemos en una siguiente ocasión.